Buenos días. José, Mi nombre, buen mi día. nombre es Néstor Lorenzo del Departamento Odontológico. Estoy en el equipo odontológico de la Dirección Sectorial de Salud. Vamos a comenzar la reunión de problemas frecuentes en la cavidad bucal y cómo evitarlos. Les vamos a pedir que muten los micrófonos y cuando quieran hacer alguna pregunta pueden abrirlos, ¿ok? Así no nos entreveramos en la charla. Bueno, como les decía, mi nombre es Néstor Lorenzo. Vamos a hablar un poquito sobre los problemas más frecuentes que tenemos en la cavidad bucal, son dos importantes, más allá de todos los otros problemas que hay, pero son menos frecuentes. Vamos a hablar sobre todo del tema caries dental y del tema de enfermedad periodontales, ¿sí? Mi compañero, el doctor Muinelo, les va a hablar de enfermedades periodontales y yo voy a hablar sobre el tema caries dental. Cuando quieran hacer alguna pregunta, abren el micrófono y conversamos, pero lo ideal es que no seamos todos a la vez, si no, no nos entendemos. Bueno, ¿qué es la caries dental? La mayoría de ustedes ya saben, es una enfermedad este, muy prevalente en el mundo. Es una enfermedad infecciosa causada por determinadas bacterias dentro de la cavidad bucal que destruye los tejidos duros del diente. Comienza por el esmalte y puede llegar hasta niveles óseos a través del conducto dentario. Todo se forma por la placa microbiana, que la mayoría de ustedes seguramente también saben lo que es la placa. Es ese conjunto de bacterias, de restos de alimentos que se acumulan sobre los dientes, sobre las mucosas y que nosotros deberíamos de sacar cada 4 o 5 horas, eliminarlas con una correcta higiene. Esa placa microbiana es, como les decía, un acúmulo de restos de alimentos, de microbios, que van formando cadena alrededor del esmalte del diente y forman una capa sobre el mismo, cada vez más gruesa, y que si no la sacamos con el cepillado, después se termina formando lo que se llama sarro, ¿sí? Porque se calcifica con los iones calcio de la saliva y forma lo que se llama sarro. Una vez que la placa se endureció, se calcificó y se formó el sarro, ya no la podemos sacar nosotros, tiene que actuar un profesional haciendo la limpieza que corresponde. Bueno, para que se forme una caries tiene que estar, por supuesto, el diente, tiene que haber la placa, tiene que existir los microbios sobre la placa microbiana, ¿sí? Las bacterias, una dieta que sea bastante cariogénica, que ahora vamos a hablar del tema, y el tiempo, que es fundamental. Una caries no se forma de un día para otro, siempre es acumulativo y el proceso, que se los voy a explicar ahora, va aumentando la desintegración del esmalte, la descalcificación, a través de un producto que se larga en el proceso de fermentación del azúcar que comen los microbios. Entonces, a través del tiempo va esa placa acumulada, va ingiriendo, los microbios van ingiriendo los restos de alimento que nosotros metemos a la boca y el proceso de fermentación forma una sustancia ácida que va cayendo sobre el esmalte del diente y a través del tiempo va formando la descalcificación, va provocando la descalcificación de este. Por lo tanto, como dice acá el esquema, para que haya caries tiene que haber bacterias, tiene que estar el diente, tiene que haber una dieta cariogénica y determinado lapso de tiempo que va a depender de cada persona, de las sustancias amortiguadoras que tiene la saliva, porque la saliva tiene unas sustancias que se llaman buffer, que amortiguan el pH de ese ácido que va cayendo sobre el esmalte. Algunas salivas son más amortiguadoras y otras menos, y algunos dientes son más resistentes al ataque de los ácidos y otros dientes menos resistentes.
todo depende, el diente va a ser más o menos resistente de acuerdo a cómo se haya formado en el periodo de formación y de calcificación del germen, que eso se da con una alimentación rica en calcio, en flúor, en iones que hagan formar un esmalte duro o menos duro. Cuando quieran preguntar algo que no se vuelva monótono, me avisan, ¿sí? Como les decía, las funciones de la saliva, cuando nosotros tenemos una dieta muy cariogénica, la saliva lo que hace es diluir esos azúcares que son ingeridos, ayuda muchísimo a que no haya tanta concentración de azúcar en la placa bacteriana y que se ha ingerido mucho azúcar. También diluye, por supuesto, la concentración de los microbios y de los ácidos que larga la placa microbiana. Amortigua, como les dije, el pH, la sustancia buffer amortiguadora, y a la vez remineraliza los tejidos dentarios, es decir, tiene iones flúor, iones calcio, que se integran a los tejidos dentarios y hace que estos se calcifiquen. Siempre en la boca hay una constante ida y vuelta entre la calcificación y la descalcificación de los tejidos duros. Cuando prevalece la descalcificación del tejido duro del diente, ahí comienza el proceso de caries. Ustedes saben que la caries dental es la enfermedad más prevalente en el mundo porque hay un porcentaje muy alto de personas en el mundo que ha padecido o que padece de caries dental. Bueno, ¿cuáles son, cuál es la dieta cariogénica? Para que tengan una idea más clara. Este, los carbohidratos fermentables, como los azúcares, son la fuente más indispensable para que las bacterias sobrevivan y produzcan ese ácido que rompe el esmalte. La sacarosa, por excelencia, el azúcar, es el carbohidrato fermentable con mayor poder cariogénico. Es el alimento que es seleccionado por los microbios para su desarrollo y su multiplicación, y a la vez, una vez que ingieren este azúcar, en su proceso, largan el ácido que cae sobre el esmalte. Muchos microbios amontonados sobre el esmalte del diente. Digo sobre el esmalte porque en condiciones normales y cuando la encía está normal, la raíz con su cemento, su tejido duro que la recubre, no está expuesto al medio bucal. Pero una vez que hay una retracción de encía, por ejemplo, ahí puede pasar que la caries no sea de esmalte, sino que sea de raíz del diente, que más adelante lo vamos a ver. Y las dietas, bueno, lamentablemente la dieta cariogénica es lo que en general es más rico, lo que gusta más, ¿sí? Los carbohidratos, los azúcares que contienen los alimentos dulces, alfajores, caramelos, dulces en sí, y bueno, y los otros, no quiere decir que porque no sea dulce no provoque caries, también provoca caries porque tiene carbohidratos como los alimentos que ven a la izquierda, ¿sí? Los refrescos, las papas, bueno, todos los alimentos que conocemos que son dañinos no solamente para los dientes, sino también para la salud integral, ¿no? Y después tenemos alimentos de la dieta que serían menos cariogénicos o no cariogénicos, aunque en un bajo porcentaje también tienen azúcares algunos y también puede provocar, pero ya es mucho más difícil para el microorganismo procesarlo. Y los productos lácteos, los huevos, todo las carnes, son alimentos de una alimentación balanceada que con una buena higiene y consumiendo mayormente este tipo de alimento, bueno, ayudan a que los tejidos duros permanezcan sin deteriorarse. Además, estos alimentos, como los lácteos, contienen iones adicionales como el flúor, calcios y proteína, y las grasas que también ayudan a retrasar el avance del proceso carioso. ¿Tienen alguna pregunta?
Si hasta ahora está claro, seguimos con les voy acá les muestro un esquema de cómo está formado un corte sagital de un diente. ¿Se me Eh, escucha? sí, se te escucha perfecto. Disculpa, te quería hacer una consulta que habías mencionado anteriormente, el tema del tiempo. Por ejemplo, si uno de repente Ahora sí. no, no se higieniza, por ejemplo, de una noche para el otro día, ¿no? O sea, en ese interín de tiempo no se produciría, de verdad, ese tipo de infección, ¿no? No, de una noche de un día para el otro, no. Lo que sí va a aumentar la cantidad de placa y si al otro día hay un cepillado intenso, una higiene correcta, no hay mayor inconveniente, porque después, como dije hoy, se remineraliza lo que pudo haberse desmineralizado en esa noche, que es mínimo. Pero la caries necesita, para que se forme el proceso, necesita para que se deteriore el esmalte y empieza a formarse la caries en sí, necesita tiempo, necesita más tiempo, no un día. Está perfecto, no una noche. Muchas gracias. No. En una noche no habría mayor inconveniente. Acá tenemos el proceso. ¿Alguna otra pregunta hay? Antes que comencemos con esta parte, que es la de que entiendan cómo está formado un diente para después ver el proceso carioso. Bien, continúo entonces. El diente está formado por dos partes. La corona, si, si logran ver acá la flechita, el cursor, perdón. La corona que es lo que se ve del diente en boca, y la raíz que está sumergida en los huesos maxilares, tanto en superior como en la mandíbula, ¿ok? La corona está conformada de afuera hacia adentro por el esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo humano. Casi no tiene elementos vivos, es prácticamente todo material inorgánico. Y por debajo del esmalte está la dentina, que sí ya contiene material orgánico, ¿sí? Terminaciones nerviosas y células, acciones de células. Y más adentro, en la profundidad, está la pulpa dental, que contiene el nervio central, que da toda la inervación al diente, y los vasos sanguíneos que dan la nutrición. Como dije hoy, el esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano y es muy difícil descalcificar el esmalte, pero como sabemos todos, no es imposible. Entonces, ¿cómo comienza el proceso de caries? Hablábamos hoy de placa microbiana que se acumula sobre los dientes, ¿sí? Esa placa microbiana pegada al diente y durante un tiempo prudencial va a empezar a desmineralizar el esmalte dental, ¿sí? ¿Cómo? Comienzan las bacterias ingiriendo los azúcares que nosotros metemos a la boca y liberan en el proceso, en todos los seres vivos, digamos, hay un proceso y una eliminación de los sobrantes, y en este caso las bacterias eliminan los sobrantes como ácido, como una sustancia ácida que cae permanentemente sobre el diente. ¿Cómo se forma la carie? Bueno, va a depender de lo duro que sea ese esmalte y de lo calcificado que esté el esmalte en ese momento. ¿Sí? Se empieza a descalcificar y se empieza a notar macroscópicamente como una mancha blanca, opaca, como si hubiesen pintado el diente con una tiza. ¿Sí? Ahí en la primera foto ven en ese diente incisivo una manchita blanca entre diente y diente. Lo más difícil de limpiar en la boca son las superficies entre los dientes. Por eso vamos a hablar después del hilo dental. Las superficies vistas del diente o libres, que se llaman las caras libres, son más fáciles de sacar la placa microbiana, pero entre diente y diente y los surcos de las muelas las superficies más difíciles de eliminar, más difícil de eliminar la placa microbiana. ¿Tá? En la primera foto ven la mancha blanca, ¿sí? Esa mancha blanca, que es una descalcificación del esmalte, pero sin agujero en el diente aún, es reversible, es decir, que si hago una buena limpieza y coloco
hay un elemento que nosotros tenemos, que es un arma que tenemos a favor, que es el flúor, que ahora viene en diferentes presentaciones. El flúor saben que lo tenemos en la pasta dental, saben que lo tenemos en buches enjuagatorios florados. El odontólogo cuenta con geles florados y barnices con altas concentraciones que en este caso, en la mancha blanca, hacemos una correcta higiene y pintamos esa mancha blanca con un barniz florado de alta concentración y esa mancha blanca se revierte y vuelve a calcificarse o a fluorificarse, mejor dicho, el esmalte. Entonces queda como una cicatriz en el esmalte, pero con remineralizado, refluorificado, digamos, ¿ok? Entonces ahí no hay ningún inconveniente, no va a formarse la caries en esta situación y en ese momento ya no va a haber agujero en el diente. ¿Qué pasa si no tenemos un control, una higiene en ese diente? Bueno, va a haber un avance del proceso. Cuanto más descalcificado el esmalte, mayor va a ser la probabilidad de que se forme ese agujero porque empieza a haber como una oquedad en el diente y allí se acumula más bichos, más placa microbiana y más difícil de sacar. Entonces se empieza a formar como una cadena retroalimentada que lo que hace es buscar, perdón que se cortó, lo que hace es provocar ya el agujero propiamente dicho en el diente. Este agujerito en el diente, que es el inicio de una caries ya con pérdida de tejido, ese agujerito no es reversible. Como ven en la foto de abajo, más que nada se da en los surcos de los molares. Ese agujerito no es reversible, pero no es doloroso. ¿Por qué? Porque la caries en este momento está afectando solamente el esmalte dental. Y dijimos al principio que el esmalte dental no tiene sensibilidad, no tiene elementos orgánicos, no tiene ni fibras nerviosas ni vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros en ese momento actuamos sobre ese agujerito, no es necesario muchas veces dar anestesia porque al querer sacar la caries solo de esmalte no vamos a tocar fibras nerviosas y por lo tanto no va a doler. Como en todas las enfermedades en el cuerpo humano, cuanto antes el profesional actúe sobre la pieza, más fácil el tratamiento y menos costoso, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí en la carie de esmalte con elementos de pérdida dentaria, el profesional tiene que actuar y ya no se va a solucionar con el pincelito con flúor, sino que vamos a tener que eliminar con nuestra turbina el tejido enfermo y colocar allí una restauración. Como dije, no es necesario en este momento dar anestesia porque el esmalte no es inervado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, continúo entonces. Acá tenemos lo que estaba hablando recién en un esquema, la rotura del esmalte en la parte de la primera flechita a la izquierda, la parte del surco de los molares y en la segunda flecha a la derecha, entre diente y diente, que allí debería de actuar el hilo dental, porque el cepillo no entra. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá en la superficie blanca, estrictamente blanca, es una carie de esmalte con pérdida de estructura y que no afecta las terminaciones nerviosas, por eso es fácilmente solucionable por el profesional. Ahora, ¿qué pasa cuando el proceso avanza, no hay un tratamiento y la caries ya ingresa a la dentina? Dijimos que el esmalte es el tejido más calcificado del cuerpo, ¿no? Por debajo del esmalte encontramos la dentina, como vimos en el primer esquema. La dentina es un tejido también calcificado,
pero mucho menos calcificado que el esmalte. Por lo tanto, cuando los ácidos ingresan a la dentina, es mucho más fácil de que esa dentina se descalcifique y por lo tanto podemos ver en la superficie del esmalte un pequeño agujerito y en la dentina ya por debajo del esmalte hay un socavado mucho más grande porque la dentina se descalcifica más fácil, ¿tá? Aquí ya hay vasos sanguíneos, hay fibra nerviosa, pequeñas fibras nerviosas a través de los túbulos dentinarios, ¿sí? Y acá hay que sí o sí dar anestesia para poder sacar ese tejido enfermo porque es muy doloroso si trabajamos sin anestesia. Si seguimos, si la caries, acá vemos en una foto una caries en un molar de un de esmalte y dentina y una caries y un esquema de la caries de esmalte y dentina para que ustedes vean más o menos, se hagan la idea de cómo avanza, ¿sí? Un pequeño agujerito en la parte superficial, que es lo marroncito sobre la superficie blanca en el esquema, ¿sí? Y después por debajo la dentina ya socavada. Lo que ven en violeta debajo del agujerito marrón, digamos, debajo de la mancha marrón, es la pulpa dental, donde están los nervios, el nervio central y donde está los vasos sanguíneos que nutren al diente. Vamos a ver un video de cómo se elimina una carie de esmalte y dentina y cómo se hace, es un video rápido para que lo vean de cómo trabajamos y cómo hacemos una eliminación de carie y una reparación de un diente. Este video muestra cómo se hacían las amalgamas antes, porque ahora ya no se hacen más amalgamas, están prohibidas, pero más adelante vamos a ver una restauración hecha en resina, que es lo que se utiliza ahora, resina o elementos estéticos, que no son las amalgamas que aparentemente son tóxicas y ya no se usan más. Bien, eso solamente para que ustedes tengan más o menos cómo se elimina una caries y cómo se reconstruye el diente. En el avance del proceso carioso, donde ya se rompió esmalte, se rompió dentina y se llega al nervio, hay una contaminación del medio interno a través de la sangre, donde las bacterias ingresan a la pulpa dental, contaminan el nervio, provocan una inflamación. A ver que me hacen una preguntita. Néstor, ¿puedo hacer una Sí, consulta? sí, Con claro. respecto al tema de las amalgamas, para Sí, los que ya somos de una generación que tenemos amalgamas, ¿cuál es la sí. recomendación actual? ¿Hay que cambiarlas? ¿Eso puede Eh, quedar? lo más importante es que de a poco, si puedes ir cambiándola, las vas cambiando. Primero porque las amalgamas se hacían con una retención mecánica en el diente, no tenían unión al diente. Entonces, cuando uno saca una amalgama, más allá que duran 30, 40 años sin ningún inconveniente, porque el mismo contenido de la amalgama es como antiséptico, digamos, siempre hay como una pequeña filtración debajo de las amalgamas. Entonces, más allá de lo tóxico, si tienen amalgamas de mucho tiempo, sería conveniente que removieran esas amalgamas, no solamente por estética, porque sí les va a quedar más lindo, pero también por un tema eh, de, bueno, de prevención de que no avance algo que haya abajo de esas amalgamas, ¿no? Sería bueno que se puedan sacar, sí. No tiene por qué sacarlas todas juntas, pero sí que vayan eliminando las amalgamas viejas y haciendo una rehabilitación nueva, más estética. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta antes de que sigamos? Bien. Acá vamos a ver, acá vemos un videíto con un esquema bien real de lo que es un diente, ¿sí? Que ahora por suerte con la IA tenemos todas estas cosas que antes no teníamos. Una carie de esmalte y dentina, ¿sí? Se da anestesia
y todavía el proceso carioso no ha llegado a contaminar la pulpa, no ha llegado a contaminar el nervio, por lo tanto se hace un arreglo convencional sin tratamiento de conducto. Perfecto. Más o menos ahí ven cómo la rehabilitación de esa caries queda sellada con un material estético y no llegamos a contaminar la pulpa. ¿Cómo evoluciona una caries sin tratamiento? Una vez que se destruyen los tejidos duros del diente, la caries va avanzando, ¿sí? Los microbios se van metiendo dentro de esa cavidad, se hace más difícil la higiene y por lo tanto más difícil eliminar esas bacterias que largan ácido sobre el diente y avanza mucho más rápido una vez que hay una oquedad, un agujero en el diente, ¿sí? Ese avance puede provocar una destrucción rápida de la dentina y llegar rápidamente a la pulpa, lo que provoca una inflamación aguda con una pulpitis que se llama, porque se inflama la pulpa, por eso se llama pulpitis, y al inflamarse tiende a hincharse como todos los tejidos, pero está rodeada de paredes duras. Entonces aumenta mucho el dolor adentro del conducto, ¿sí? O puede darse que el avance sea lento, ¿sí? Una placa que es levemente cariogénica, con un avance muy lento, entonces le da tiempo al organismo a defenderse desde la pulpa y no provoca dolor. Avanza la carie, los microbios avanzan lentamente, provocan una necrosis del nervio, una muerte del nervio, una futura, después de la necrosis, la contaminación de la infección, digamos, de ese nervio, muere el nervio y las bacterias se apoderan del conducto provocando la gangrena pulpar. Allí se da la muerte lenta, paulatina de la pulpa, del nervio, no, empiezan a morir todos los elementos vivos, los microbios se apoderan del conducto y forman pus dentro del conducto. Ese conducto puede seguir avanzando, esas bacterias dentro del conducto pueden seguir avanzando hacia la punta de la raíz y forman lo que se llama un proceso fuera del diente, un absceso o un quiste en el hueso maxilar, ya fuera de las raíces del diente, ¿sí? Puede provocar también un proceso que labra un camino a través del hueso y de la encía y sale una postemilla en la encía, ¿sí? Que se llama fístula y empieza a liberar pus a través de ese agujerito que formó en la encía. Todo depende de las defensas de la persona, del avance del proceso, como es si tiene alta cariogenicidad la placa, si avanza rápido o si avanza lento, ¿sí? Así que puede darse una pulpitis aguda, que tiene mucho dolor, puede darse una pulpitis crónica con la futura necrosis y gangrena, y posterior absceso o postemilla o fístula a través de la encía, ¿sí? Acá en este esquema coloqué en la PPT para que puedan ver un diente sano primero, cómo está formado por dentro en un esquema, el esmalte, la dentina y lo que está en rojo y azul son los vasos sanguíneos y el nervio en amarillo, ¿sí? En la tercera foto hay una cariecita de esmalte, un pequeño agujerito en el esmalte. Después ya en la cuarta foto abajo a la izquierda avanza hacia la dentina. En la quinta foto ya el proceso carioso contamina la pulpa y en la última fotito, bueno, ya contaminó todo el conducto y abajo pueden ver un arito amarillo donde se está formando un proceso infeccioso fuera de la raíz, digamos, en el ligamento periodontal.
¿sí? Todo eso lleva tiempo, obviamente, que no es de un día para el otro, lleva tiempo y va a depender muchísimo del avance, como dije, del proceso y de las defensas que tenga el diente. Acá vemos cómo se hace un tratamiento de conducto en un diente, en un videíto rápido, cómo avanza un proceso de caries y cómo se hace el tratamiento de conducto para poder descontaminar no solamente el conducto, sino también la punta de la raíz donde está infectada. Perdón. Ahí les muestro el video. Como ven acá en este video, se limpia bien el conducto, se desinfecta y una vez el conducto saneado, se sellan los conductos con un material que es como una goma y un cemento y arriba se hace la restauración como si tuviéramos el nervio vivo. Pero en este caso queda todo sellado con ese material. Esto es lo que me preguntaban hoy acerca de las amalgamas. Ahora nosotros hacemos muchísimo los cambios de las amalgamas porque generalmente cuando son de mucho tiempo se ven así, están filtradas, tienen un proceso que va a través de las paredes hacia adentro del diente, entonces se saca las amalgamas y se coloca otro material que ahora ya es más estético, ya las amalgamas no se usan más. Ahí les muestro este videito para que vean cómo. No sé si me estoy viendo o no. ¿Me están viendo ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahí les muestro el videito. Esa luz azul lo que hace es endurecer la resina, el material ese con el que rehabilitamos los dientes ahora. Es un catalizador que endurece el material y lo deja, va plástico en boca, después lo endurece y queda como si fuera parte del diente, digamos. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Como les dije al principio, cuando la raíz no está expuesta en boca, el cemento no tiene por qué sufrir caries, ¿ok? Porque está cubierto por la encía y el hueso, ligamento periodontal y encía por encima. Pero muchas veces con la edad, digamos, a medida que avanza el tiempo, empezamos a exponer las raíces del diente y el cemento es un tejido duro, también como la dentina, más o menos calcificado como la dentina, y no resiste mucho el ataque de los ácidos de las bacterias. Entonces, es fácilmente encontrable caries en los dientes con retracción gingival, o cuando no hay caries, hay dolor por exposición de las raíces. Y el cemento es inervado igual que la dentina. Se da las retracciones de encía, hay que tener mucho cuidado con el cepillado, que siempre el cepillado vaya de encía a diente, ¿sí? Es importante que vaya de encía a diente siempre, en el maxilar de arriba, hacia abajo el movimiento y en el maxilar de abajo hacia arriba. Un cepillado muy agresivo o con un cepillo muy duro puede hacer que la encía retraiga, exponer la raíz y una futura caries de cemento o dolor en esa raíz expuesta, ¿sí? Acá vemos caries que están marcadas con las flechitas, son más o menos extremos para que lo pudieran visualizar bien. No empiezan así, obviamente. Esto es avance en el tiempo y sin tratamiento, ¿sí?
se rompe la unión entre la corona y la raíz, es lo primero que se rompe, y luego comienza, como es un tejido pobremente calcificado, poco calcificado, comienza a romperse el cemento allí y a formarse una caries. Creo que me están queriendo preguntar. Stephanie, ¿me quiere preguntar algo? Y sobre la retracción de encías, ¿cuáles son las causas, además del tema del cepillado y el cepillo duro? Perfecta ¿Qué la, otras perfecta cosas o la qué otros pregunta. factores inciden en eso? Perfecta la pregunta, porque lo estaba por decir exactamente. El bruxismo, no sé si han escuchado hablar de bruxismo, es el apretamiento o frotamiento de los dientes en forma inconsciente. Eso provoca la rotura de los prismas en la unión de la corona con la raíz. El bruxismo es fatal para la exposición de las raíces y la rotura allí en la unión de la corona con la raíz. Em, Se cree también que a nivel del surco gingival, ahí de la unión entre la encía y la raíz, que siempre se libera un fluido. Ese fluido, cuando es muy ácido, también provoca roturas en el cuello dentario y se puede formar una caries posterior. No quiere decir que ese fluido ácido provoque caries, sino que hace que se descalcifique la unión entre la corona y la raíz y allí puede sobrevenir una caries por acúmulo de placa. Es muy difícil cepillar cuando hay una oquedad o una rotura, como lo ven en las fotitos acá. ¿Ah? El Y, bruxismo, sí, decime. perdón, ¿y cuál podría llegar a ser el tratamiento para la retracción de encías previo a que se genere una carie, digamos? Bueno, ¿Cómo resolvemos el tema de la retracción? Bueno, la retracción de encía muchas veces mínimamente se da anestesia porque ahí es doloroso, se da un poquito de anestesia, se talla mínimamente para darle un pequeño espacio, mínimamente. A veces se limpia bien con ultrasonido y no es necesario tallar porque depende cuánto se haya roto. Si ya está bastante rotito, no precisa tallar, se limpia bien, se desinfecta y se coloca un material de restauración allí, que puede ser una resina, un ionómero de restauración, para evitar que siga rompiéndose o que sea grande ese hueco. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpa, en referencia a eso, te consulto. La Sí. retracción es algo irreversible, por lo que tengo entendido, digamos, no es algo que se pueda, digamos, volver para atrás lo que se retrajo, ¿es correcto? No, 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 no vuelve para atrás, a no ser que se pueda actuar allí haciendo un injerto de encía, ¿sí? Y sellar de nuevo, volver arriba. Lo que sí no es posible es volver, a no ser con técnicas muy sofisticadas y con cirugía, no vuelve el hueso. Hacia arriba, porque la retracción se da porque el hueso se reabsorbe y comienza a bajar, y la encía acompaña el hueso y por lo tanto queda expuesto el diente. El diente está rodeado de hueso, está adentro del hueso, las raíces están adentro del hueso y eso hace que se pierda hueso en la parte, sobre todo en la parte, más que nada en la parte de afuera del diente, y la encía acompaña ese hueso, entonces queda expuesta la raíz. Pero no, no vuelve hacia atrás a no ser que se hagan cirugía y se haga injerto de encía o injertos óseos o regeneración ósea. ¿Ah? Y esos injertos de encía, digamos, o sea, ¿tienen buena probabilidad posoperatoria, digamos, en esto de que, bueno, Sí, tú te estás poniendo un nuevo tejido? sí, 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 claro, por supuesto. Tienen buenos resultados y funcionan muy bien y extienden mucho, prolongan mucho la vida del diente en boca, sin duda. Sí, sí, por supuesto. Los injertos se sacan generalmente de paladar o de atrás de la tuberosidad, atrás de los molares, y se injertan en el lugar de donde está retraído. Sobre todo en los incisivos centrales, abajo, centrales y laterales abajo, y los molares de arriba son las zonas que más retraen encías generalmente. ¿En qué zona, Y es un perdón? procedimiento, perdón, es un Sí. procedimiento que se haga habitual, entre comillas, o sea,
¿Se ve Ahora digitalizado? cada vez más. Sí, ahora cada vez más, exacto. Ha sido lento acá en nuestro país, porque en otros países ya está hace muchos años implementándose eso, pero ahora en Uruguay ya se está haciendo muchísimo y la gente ha tomado conciencia de la importancia que son los dientes, ¿no? Y de conservar el diente propio. Más allá de los implantes, que son maravillosos, pero son cuando se perdió la pieza dentaria. No reemplazan las piezas dentarias. El diente es por excelencia un órgano que es muy difícil de suplantar con toda la estructura, con todos los tejidos que lo rodean y el funcionamiento que tiene. El implante no llega a ser como el diente. Doctor, una consulta. En estos casos Sí. extremos que usted está mostrando, ¿la pieza dental se puede caer por sí sola? La pieza dental sí, si sigue retrayendo en sí y no hay tratamiento y hay pérdida ósea, la pieza dental empieza a moverse y se pierde. Muy bien, gracias. Mm. Ahora, más adelante, el doctor Muinelo va a tratar todo este caso justamente que es enfermedad periodontal. Así que seguimos con esto si termino porque el tiempo se me acaba a mí. ¿Ok? Bien, acá vamos a ver una combinación, para ya darle paso al doctor, vamos a ver una combinación de una caries de cuello que empieza por el cuello, provoca una gangrena pulpar y a través del conducto migra la infección y provoca una enfermedad periodontal. Se llaman enfermedades combinadas endoperidontales. Acá van a ver el video para que les quede más claro. Bueno, ¿lo entendieron al video o no? ¿No? Entre Algunos. el primer producto que le coloca, digamos, Sí, y sella, antes de tratar la sí, encía, digamos, ¿pasa sí, un tiempo entre una cosa y otra? O sea, entre que exactamente. actúa el producto. Les voy a poner de nuevo el video. Ahí está la muerte del nervio y la migración de la enfermedad hacia el tejido que lo rodea. Limpia el conducto y ahí lo desinfecta. Y ahí esa sustancia blanca es una sustancia alcalina que lo que hace es mejorar las condiciones del conducto y de la superficie que rodea la punta de la raíz para después tratar la enfermedad periodontal, ¿sí? Que es lo que va a hablar Marcelo después, para después tratar la enfermedad periodontal y después al final cerrar el conducto cuando la enfermedad periodontal se haya curado. Limpia el periodonto y ahí sella los conductos para terminar con la infección. Y forma el hueso de nuevo, ¿no? Bien, acá son bocas ya un extremo para que vean cómo puede llegar a quedar una boca con las caries dental sin tratamiento. Son bocas ya mutiladas con extracciones múltiples y después ahí ya rehabilitaciones más genéricas, más generales, digamos, ¿no? O sea, son bocas que se dejaron pasar mucho tiempo y destruyeron todos los tejidos duros del diente. Y por lo tanto también, una vez que se destruye el tejido duro, también hay inflamación gingival, infecciones, fístulas, bocas que ya son muy difíciles de controlar. Bueno, y ahora, ¿cómo evitamos todo esto? ¿Cómo evitamos la enfermedad de caries dental? Bueno, lo más poderoso que tenemos es la correcta higiene. ¿Cómo hacemos la higiene? Con un buen cepillado, como hablábamos hoy, siempre de encía a diente, con un movimiento vertical, nunca horizontal, ¿sí? Siempre el movimiento es de encía a diente y vertical. Si me ven ahí, sí, siempre es vertical de encía a diente
y en los de abajo hacia arriba, varias veces en el mismo lugar, cepillar varias veces porque la placa microbiana es muy pegajosa, muy pegada al esmalte del diente. Entonces hay que sacarla varias veces, pasar el cepillo para poder sacarla del todo del esmalte, ¿sí? La técnica del cepillado y el cepillo tienen que ser correctos, si no es como si no nos laváramos los dientes. Hacemos mucha espuma con la pasta, pero no sacamos realmente el problema que es la placa microbiana. Esa placa hay que eliminarla totalmente de todas las superficies dentarias y de las mucosas, ¿sí? Con esa correcta higiene, con un cepillado que se hace 4 veces al día. Lo ideal sería 4 veces al día. Con 3 estaría bien, pero lo ideal es 4 y aprovechamos el después de cada comida. Si desayunamos, enseguida el desayuno, enseguida del almuerzo, enseguida la merienda, y lo más importante es el cepillado en la noche, porque vamos a estar muchas horas con poca saliva en boca, porque cuando dormimos disminuyen los fluidos. Entonces no hay protección de la saliva y las bacterias largan mucho ácido en la noche porque la boca está sin actividad. Entonces, sobre todo en la noche, nunca acostarse sin lavarse los dientes. Ahora contamos, además, con enjuagatorios bucales, que tienen un poder antiséptico importantísimo. Lo que no sacó el cepillo mata, las bacterias son destruidas por el enjuague bucal con la actividad anticariogénica. ¿Tá? El cepillado, con un buen cepillo, un cepillo de cerdas medias o suaves, dependiendo del caso, dependiendo del biotipo del paciente, ¿sí? Hace que saque la placa en casi toda su extensión, en toda su, en todos los dientes, digamos, todas las estructuras dentarias. Y lo otro es lo que dijimos hoy, el uso del hilo. Una vez al día, sobre todo en la noche, pasar el hilo como metiendo en el espacio entre diente y diente y como si estuviéramos lustrando el diente hacia arriba. No es meter el hilo y sacarlo, porque ahí no estamos limpiando la cara de los dientes. Metemos el hilo, apoyamos contra el diente de atrás y como si lustráramos, sacamos la placa con el hilo. Lo mismo, metemos en el mismo espacio y apoyamos contra el diente de adelante y lustramos el diente de adelante sacando la placa microbiana. ¿Ok? Eso en Doctor, una todos los dientes. consulta. Sí. Perdón. Algunos odontólogos sugieren a veces la utilización de agua oxigenada en volumen 10. ¿Eso es correcto o para qué caso sería conveniente? Bueno, lo va a hablar Marcelo ahora más adelante, lo va a explicar bien en la enfermedad periodontal, porque no es para los dientes en sí, sino para los tejidos que rodean al diente. ¿Tá? Muy bien. En algunos casos de enfermedad periodontal, pero no es para caries, entonces le corresponde a mi compañero. ¿Tá? Gracias, doctor. No, por favor. El uso de enjuagatorio fluorado, el flúor no solamente ayuda a endurecer el esmalte, como hablamos al principio, sino que también esos enjuagatorios tienen poder antiséptico y eliminan bacterias. ¿Tá? Lo Se otro que tenemos recomienda que es, esas, perdón, una consulta, se recomienda que esas 4 veces del cepillado diario, se recomienda que se use el hilo dental en esas 4 veces o una antes de la noche y es suficiente. no, una vez sola en la noche es suficiente, está correcto. ¿Sí? Si se saca bien la placa y se pasa bien el hilo, no hay problema. Una sola vez está correcto. Sí. A no ser que tengas mucho espacio entre diente y diente, hay gente que tiene mucha retracción, quedan las raíces expuestas, entonces ahí se pasa un cepillo interdentario, ¿sí? Que depende del espacio que haya, va a ser el grosor del cepillo, y ahí limpian las raíces en cada comida porque quedan restos, pero no el hilo una vez está correcto, ¿sí? Bueno, lo otro que lo más difícil de lograr es la dieta equilibrada, ¿sí? No comer muchos azúcares durante muchas veces al día. Si tienen ganas de comer algo dulce, comerlo de postre en cada comida y enseguida sacar el azúcar con un buen cepillado. Eso sería lo recomendable para evitar que haya mucha placa y por lo tanto mucho ácido, ¿sí? Y lo último sería la visita, aunque no tengamos nada, ninguna enfermedad de caries ni nada, visitar al dentista cada 6 meses. Sería como fundamental, porque muchas veces el dentista detecta, ¿sí? Que entre la luz y los instrumentos que tenemos, detecta caries de avance en el comienzo que la persona
no lo detecta y cree que está correcto. Cuando va al dentista y visita al dentista, la dentina ya está toda rota adentro. Entonces ya ahí terminamos en un tratamiento de conducto. El control periódico con el dentista sería fundamental, más o menos cada 6 meses sería correcto. Que se revise bien y se evalúe si hay alguna caricita de esmalte por allí, que se arregla fácilmente sin anestesia, como dijimos al principio. ¿Ah? Bueno. La higiene sigue siendo el arma fundamental que tenemos con el cepillo, el hilo y los enjuagatorios para prevenir la caries dental y para prevenir la placa. Entonces, ahí prevenimos caries y enfermedades periodontales. Si no tienen ninguna pregunta, le doy paso a mi compañero, el doctor Muinelo, que va a hablar de enfermedades periodontales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Usted recomienda algún enjuague en particular? ¿Cómo? No te escuché. ¿Usted recomienda algún enjuague en particular? Bueno, sin dar marcas, hay enjuagues bucales que son mejores que otros, sí. Pero hay que tener cuidado, eso tendrías que consultarlo con el profesional, porque hay muchos en el mercado. Tendrías que consultarlo con el profesional para ver el tipo, el caso, tu caso, qué enjuague necesitaría. Pero hay muchos tipos y no quiero en este momento, no corresponde dar ninguna marca ni ningún enjuagatorios que sean avalados, digamos, ¿no? Por la asociación y por la Asociación Odontológica y los odontólogos del Uruguay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continúa el doctor Muinelo entonces con enfermedades periodontales. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Muinelo, conformo el equipo de salud del equipo odontológico de la Dirección Sectorial de Salud y vamos a comenzar hablando del tema de la segunda enfermedad más prevalente en odontología, que es las enfermedades periodontales. Les decía que vamos a hablar de la segunda enfermedad más prevalente en odontología, que son las enfermedades periodontales. Cuando hablamos de enfermedades periodontales, estamos hablando de aquellas enfermedades que se producen en los tejidos de soporte del diente, que en las enfermedades que rodean al diente son aquellas enfermedades periodontales, entendiendo por periodonto al conjunto de tejidos especializados conformados por encía, el cemento de la raíz y el hueso que conforman lo que es el periodonto, sustento de las piezas dentales. Ahí tienen una ilustración de la inserción de las piezas en lo que se denomina alvéolo. El alvéolo es la localización del diente inserto en el hueso y la conformación del periodonto, incluido por los tejidos que recién les detallé. Nosotros, para constatar que tenemos una enfermedad periodontal, tenemos que partir de salud gingival para poder diferenciar y así hacer un diagnóstico de la enfermedad. Entonces, si partimos de un término clínicamente sano, o sea, una encía sana, referimos a una ausencia que tiene, a una encía que tiene niveles muy bajos de indicadores clínicos de inflamación, como puede ser el cambio de color. Normalmente la encía es de un color rosado pálido, con una consistencia que es firme. Se dice que es como una piel de naranja porque tiene un graneado característico de la misma, que eso es lo que nos determina que es una encía sana. Y asimismo tiene ausencia de sangrado. Cuando nosotros tenemos un sangrado en la encía, podemos estar en presencia del comienzo de una enfermedad periodontal, o sea, lo que dijimos hoy, una enfermedad de los tejidos de soporte, o también puede estar referido, por eso es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, en lo que es una técnica incorrecta de cepillado o un uso y calidad de cepillo inadecuado para lo que es el fenotipo del paciente, que vamos a hablar más adelante a qué me estoy refiriendo con el término fenotipo. Vamos a Entonces, ver más adelante los diferentes fenotipos. Bueno, los diferentes fenotipos no los vamos a ver, pero yo se los voy a nombrar, o sea, se los voy a caracterizar. ¿Sí? Principalmente para saber en determinado tipo de paciente, ya podemos ver a simple vista, en base a lo que sería un biotipo, qué fenotipos son más proclives a una enfermedad periodontal.
¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bien, perfecto. Avanzo. Entonces, los determinantes de una salud periodontal, nosotros lo vemos por tres puntos importantes que son los microbiológicos, ya que la enfermedad periodontal está producida por microorganismos que todos tenemos en la boca, pero hay que ver en qué condiciones actúan para producir la enfermedad, del hospedero y los factores medioambientales. Vamos a ver uno por uno. Los microbiológicos es lo que Néstor hablaba hoy, que es lo que todos tenemos nosotros en la boca, que vemos o no vemos. Cuando digo vemos o no vemos, depende mucho de la frecuencia de cepillado. En un paciente que se cepilla muy poco, seguramente vamos a ver un biofilm o una placa microbiana, mismo término que al madurar, al engrosarse, va a ser posible que sea visible clínicamente. ¿Tá? Esto que ven acá a la izquierda sería una ilustración de la colección de microorganismos que se entrelazan, maduran y cuando más maduros están, más liberación de ácido producen, afectando tanto a la enfermedad caries, que muy bien detalló hoy Néstor, como también actúa a nivel, algún tipo de microorganismo, a nivel de las enfermedades periodontales en sí o más profunda periodontales. Entonces, hablemos un poquito de la placa. Ya la habíamos definido, una comunidad estructurada de microorganismos. Se adhieren a la superficie de los tejidos, duros y blandos. Debemos tener claro que el biofilm o la placa no solo se adhieren a los dientes, también se adhieren a las encías, se adhieren a la lengua. Se ha visto también que, por ejemplo, cuando se hace un tratamiento de conducto, se ve también biofilm a nivel periodontal. O sea, vayan viendo ustedes la magnitud de hasta dónde puede llegar el biofilm, produciendo muchos tipos de patologías. Esto hace que, también lo vamos a ver más adelante, que muchas veces los microorganismos que vemos en este tipo de patología, por eso es tan importante la patología periodontal para prevenir otro tipo de enfermedades, se ha visto hasta en el torrente sanguíneo con fijación a nivel de válvulas coronarias en el corazón o hasta en el intestino. ¿Está bien? Entonces está formada por bacterias, se calcula que son más de 200 especies, también tiene agua, células glucoproteínas y restos alimentarios. Todo eso conforma lo que es la placa. Y producen toxinas que van a causar la inflamación que recién les comenté. El hospedero, bueno, es el individuo, o sea, somos nosotros los pacientes, ¿está? Que hay muchas situaciones clínicas de cada boca en particular que nos van a hacer más propensos a la retención del biofilm o la placa microbiana. Dígase, si no tenemos los dientes alineados, si tenemos los dientes apiñados o torcidos, vamos a tener más dificultad de poder realizar una correcta higiene y así producir la liberación o la eliminación de la placa microbiana. Eso hace que en pacientes que tienen problemas ortodóncicos, generalmente también se le deposita problemas periodontales. Las restauraciones, abajo a la derecha, una restauración mal adaptada o que ha sufrido una fractura, por ejemplo, como es el ejemplo, vemos también que hay un acúmulo excesivo de placa porque se hace mucho más complejo la liberación y eso forma no solo una recidiva de caries en la pieza, sino que puede producir también problemas periodontales. Y los medioambientales, como pueden ser el tabaquismo, el estrés, la dieta, la higiene deficiente, sustancias químicas, y cuando hablo de sustancias químicas podemos estar hablando, más adelante lo vamos a nombrar, el cigarro con su cantidad de componentes citotóxicos. También puede ser en enfermedades que tienen, en pacientes, perdón, que tienen enfermedades crónicas, el consumo de determinado tipo de medicamento que hace que, por ejemplo, como muy bien explicó Néstor hoy, hay una liberación disminuida de la saliva y por consiguiente esa protección que nos genera la saliva con los buffers y con la fluidez o con la viscosidad de la misma, hace que podamos ya también manifestar más enfermedad periodontal. ¿Está bien hasta ahí? Consulta.
Perdón, sí, Consulta, sí, sí. perdón. ¿Hay No, no. estudios que versen sobre la incidencia del consumo o el consumo de marihuana o fumar marihuana en enfermedades periodontales? Sí, no solo por el tema del consumo en sí de la marihuana, sino por ejemplo, la temperatura que genera cualquier tipo de o cigarro de tabaco o cigarro de marihuana en este caso, las temperaturas que se producen al fumar producen una vasoconstricción y por consiguiente eh, llega menos sangre a la zona como para regenerar los tejidos. Y esto se ve en pacientes que están tratados como aquellos que no están tratados. ¿Está bien? O sea, todas las sustancias químicas que puedan llegar a tener, en este caso el cigarro o en el caso de la marihuana, se suma no solo la sustancia, sino el cigarro en sí por las temperaturas generadas en boca. No sé si más o menos te dejé clara Funciona igual la con el tema consulta. de con el tema de cigarrillos electrónicos sería lo mismo. No, con el tipo de cigarrillos electrónicos no, sí se está viendo mucha patología a nivel pulmonar con el vapeo, Gracias. por favor. Bueno, en el caso del tabaquismo, que es justamente la consulta que tú hacías, en los tejidos periodontales no solo incrementa el riesgo de desarrollar periodontitis, sino que también afecta de manera significativa la respuesta a la terapia periodontal, tanto quirúrgica como no quirúrgica. Y aquí me quiero detener. En las enfermedades periodontales, dependiendo del avance y el grado de enfermedad periodontal, muchas veces tenemos que recurrir a los llamados biomateriales. Los biomateriales son aquel tipo de injerto que se puede agregar para sustituir o intentar regenerar un poco el hueso perdido. ¿Tá? También tenemos membranas que se utilizan. Entonces, todo aquel paciente fumador es mucho más proclive. Tanto, por ejemplo, un tema que no está ahora en el tapete en lo que estamos tratando, en el tema, por ejemplo, implantes, su cicatrización se va a ver diezmada con respecto a un paciente que no fuma. O sea que en el tema periodontal también son pacientes de riesgo realizando o no cirugías de injerto. ¿Por qué? Por lo que hablamos hoy de la cicatrización. Tomamos en cuenta que el humo del cigarro tiene unos 4.000 componentes de productos citotóxicos y carcinogénicos. Se ha visto también la formación de un carcinoma oral de células escamosas que es muy común en los pacientes fumadores. Cuando hablamos de pacientes fumadores, bueno, muchos se plantean qué cantidad. Se dice que más de 20 cigarros por día podría estar teniendo una consecuencia, tanto a nivel de enfermedad periodontal como de otros tipos de patologías más complejas. La inhalación pasiva activa produce la disolución. Esto sería cómo actúa el cigarro en la patología. Produce la disolución de los productos de la combustión, o sea, del propio cigarro, que se fijan en el epitelio oral y altera la cantidad y la composición de la saliva. Por eso decíamos hoy que los pacientes con celostomía, se llama menos flujo de saliva, son más proclives a enfermedades. Y retrasa la cicatrización, como ya lo nombramos. Bueno, y ahora entramos puramente en lo que es la diferenciación entre una instancia, un estadio primario y ya una enfermedad más avanzada a nivel periodontal. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades de encía, partimos de la enfermedad gingivitis. La enfermedad gingivitis es una inflamación, es un primer estadio de lo que más adelante va a ser la enfermedad periodontal, que no vemos una pérdida del soporte óseo. Lo vemos en la figura de la izquierda, en la cual vemos que ese palito que ustedes ven que se inserta entre lo que es la encía y el diente no penetra hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que no hay afectación del periodonto. Cuando hablamos de periodonto, lo recordamos, ligamento del diente, cemento periodontal y hueso. O sea, no se afectó el soporte óseo. Entramos directamente a la gingivitis y vemos en el ilustrado que nosotros tenemos la conformación del diente unido en el alvéolo y unido por el ligamento, por la encía y por el hueso, y que no hay afectación. ¿Tá? Inflama solo la encía, no hay destrucción de los tejidos de soporte del diente y muchas veces
en la consulta, por eso los controles son importantes cada 6 meses, nosotros diagnosticamos, puede ser motivo de una mala higiene o puede ser motivo de un cálculo de sarro muy leve que se elimina y vemos que a las 2 semanas ya está cicatrizado y ya no hay sangrado. Y cuando hacemos profundidad de bolsa, que es el instrumento ese que poníamos, vemos que no tenemos bolsa periodontal. Es una buena instancia como para prevenir un mal mayor. Es de diagnóstico clínico, o sea, lo tenemos que ver, ¿tá? Los signos y síntomas de la inflamación serían el sangrado. Muchas veces cuando nosotros sondeamos, vemos si bien no vemos más de esa profundidad de 2,5 milímetros o 3 milímetros que el periodontímetro se inserta, vemos un pequeño sangrado, puede ser el indicio, o puede ser también el paciente ve como que hay un enrojecimiento de la encía. Consulta y vemos que es una gingivitis. Puede sangrar la encía, lo podemos ver manifestado en el cepillo, abajo a la derecha. El paciente se puede sentir muchas veces con halitosis, con feo aliento, o le relata que tiene feo aliento. Se toca en la zona y puede doler. Y muchas veces también la encía se vuelve tumefacta, se inflama un poquito. Nosotros muchas veces nos ayudamos para hacer un diagnóstico diferencial cuando podría llegar a haber una duda entre lo que es la gingivitis y la periodontitis en una radiografía, que ahí nos va a manifestar bien cómo están las corticales óseas, o sea, cómo está el hueso, si hay una pérdida de lo que es lo que nosotros llamamos el hueso en B, o sea, que queda como una meseta, queda chato, ahí ya hay un indicio de que hay una pérdida ósea. Tipo de gingivitis. Las gingivitis pueden ser de dos tipos, las producidas por el biofilm o por la placa bacteriana, que generalmente el paciente que tiene placa desarrolla en un 100% la gingivitis, ¿tá? Y es las enfermedades humanas más prevalentes a nivel ontológico. Y las no inducidas por el biofilm son menos frecuentes, pero se manifiesta muchas veces por un tema de afectación sistémica, como enfermedades pueden ser virales, fúngicas. También se ven muchos en reacciones alérgicas, en pacientes con consumo de drogas para las alergias. A veces se puede ver también en traumatismos o en trastornos mucocutáneos. Se ve muchas veces lo que es la fibromatosis gingival en este tipo de gingivitis, que lo que produce es una tumefacción como de la zona, es localizado, no generalizado, y se ve muchas veces en determinada zona de la boca. ¿Qué tratamiento realizamos para la gingivitis? Bueno, primero el control odontológico para ver que no ha pasado ya una periodontitis. Y tanto la gingivitis localizada como la generalizada deben ser tratadas motivando al paciente. Cuando hablamos de motivación del paciente es mejorar las medidas de higiene. Y cuando hablamos de mejorar la medida de higiene está acá bien como para que ustedes, para hacer una introducción de lo que hoy habíamos hablado de fenotipo. Si ustedes ven abajo a la izquierda, nosotros tenemos un corte lateral de lo que sería el diente y vemos el hueso y vemos la encía y arriba un cepillo. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos un grosor de encía y un grosor de hueso. Entonces, cuando nosotros hablamos de fenotipo, decimos que varía el grosor del hueso y el grosor de la encía para tener un fenotipo más o menos proclive a formar enfermedad periodontal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en aquellos pacientes que son altos, que tienen una forma de diente triangular, generalmente esos pacientes están acompañados de un fenotipo fino. El fenotipo fino es mucho más proclive a la enfermedad periodontal, a pérdida ósea, porque tiene no solo poca protección del hueso, sino poca protección de la encía en base a su grosor. No sé quién había hecho la pregunta, si te está quedando más o menos claro eso. Sí, ¿Eh? Marisol, Marisol, disculpa, sí, decime. en este sentido, al tener poca encía y poco grosor de hueso, ¿qué posibilidades hay para las personas que tienen este tipo de fenotipo que es como más fino? Bien, son altas las posibilidades.
en base, por supuesto, que tenemos que ver una sumatoria de cosas. Por ejemplo, en un paciente con un fenotipo fino, con una mala higiene, seguramente tengas más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pacientes controlados, en base a lo que el colega determine de cada cuánto tiene que consultar ese paciente, generalmente son 6 meses, pero algunas veces se opta por los antes, para no dejar avanzar la enfermedad, seguramente ese paciente va a estar más controlado. ¿Tá? Estos son pacientes que no solo son más proclives a enfermedad periodontal, sino que son pacientes también proclives por ejemplo, si reciben tratamiento ortodóncico, a mayor pérdida ósea, porque al tener menos huesos, generalmente cuando se hacen movimientos ortodóncicos, la fuerza hace que se pueda generar pérdidas óseas. Si es un fenotipo fino, más posibilidad va a tener. Y así todo también en pacientes que reciben implantes, fenotipos finos protegen menos la sustentabilidad del implante a largo plazo. Entonces, todo eso son factores tanto a ser tomados en cuenta en las enfermedades periodontales como en futuros tratamientos que el paciente pueda recibir. No sé si te aclaré, Marisol. Sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, el autocontrol mecánico del biofilm puede ser complementado con el uso de antimicrobianos y enjuagues bucales. Hoy realizaron una pregunta sobre los enjuagues bucales y al respecto tengo que decir que el enjuague bucal es un muy buen complemento, pero con un correcto diagnóstico de la patología, porque como dijo Néstor, hay una amplia gama de enjuagues bucales, pero con diferentes composiciones que van de la mano del diagnóstico que le dio el colega a la enfermedad. Como poner un ejemplo, enjuagues con digluconato de clorexidina, que es un antiséptico, que se manda en determinadas diagnósticos de patología, como puede ser periodontal, pero no de uso crónico. Se usa un determinado tiempo, que eso lo evalúa el colega, para después poder pasar sí a enjuagues de uso crónico que nos van a ayudar principalmente a evitar esa maduración en el biofilm o placa microbiana. ¿Queda claro? Consulta, y con respecto Di- a las pastas dentales, que hay Sí, muchas que prometen que la gingivitis, que esto, que aquello, ¿es sí. real? ¿Es más marketing? Bueno, Eh, hay de todo, es real y es marketing. Lo fundamental es poder desorganizar o eliminar esa placa microbiana. De hecho, nosotros cuando vamos a los centros de estudio, a las escuelas, y damos nuestras charlas, les decimos a los chiquilines que un día pueden no tener dentrífico, pueden no tener pasta o porque no pudieron comprarlo o porque se les acabó. Es fundamental el cepillado, o sea, lograr barrer con el cepillo esa placa microbiana o desorganizarlo es lo fundamental. Después sí, el complemento y en importancia de los dentríficos puede ser el flúor, que se puede agregar, pero generalmente se da a edades tempranas, en la maduración, o cuando recién erupciona, o algún tipo de componente que tienen las pastas que evitan esa formación tan rápida de la placa. Hay también dentríficos que eso sí se mandan, o geles que tienen clorexidina, que eso lo mandan los periodoncistas, pero repito, es como los enjuagues, durante un determinado tiempo, no excediendo, porque ¿qué pasa? Como todo, como se da por ejemplo en el tema de los antibióticos, generan resistencia también los microorganismos. Entonces se habla de temas puntuales, así como hoy nombraban o relataban o preguntaban acerca del agua oxigenada y volúmenes, es para tratamientos específicos y por un determinado tiempo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Avanzo. En este video nosotros vamos a ver cómo es la posición del cepillo, 45 grados, esa debería ser la posición del cepillo, y el movimiento que se debe realizar para la eliminación de todo esto que ven acá, que son restos de comida, placa microbiana. Ahí vamos. Y acá me detengo. En esta zona, ven que del lado izquierdo
vemos un hueso que está en punta y del lado derecho, donde tenemos la flecha, vemos un hueso que quedó como en forma de meseta. Bueno, en esa zona ya hay una manifestación periodontal y es muy importante que evaluando, al ser evaluado por el colega, especifique qué tipo de cerda, esto es la cerda del cepillo, es acorde para el paciente. Porque, ¿qué pasa? Como hablamos de fenotipo, nosotros tenemos determinado tipo de cerda para determinado fenotipo. No cualquier cepillo sirve para todos los pacientes. Eso lo va a determinar y lo que quiero que vean, y avanzo con el video, es el movimiento que realiza el cepillo para ingresar entre la encía y el hueso. ¿Lo veo? Voy de nuevo. ¿Quedó más o menos claro el movimiento que debe ser realizado con el cepillo? ¿Escuchamos? Más o menos, no me quedó muy claro. No te quedó muy claro. Bueno, voy de nuevo. 45 grados es la posición, o sea, no se pone ni horizontal ni vertical. Nosotros lo que tenemos que buscar es que la cerda se enfrente con la encía. Nosotros tenemos que limpiar diente, pero también tenemos que limpiar encía. O sea, venimos de arriba a abajo, no venimos tocando solo diente. ¿Ahí te quedó claro? Sí, sí, ahora sí. Subimos un poco, ahí va, subimos un poco más. Entonces, al subir un poco más, y voy de nuevo con el video, y al generar ese movimiento, la cerda va ingresando en el surco, que es lo que nosotros queremos, que elimine toda la placa Ahí que queda está. retenida en el surco gingival. Recordemos, nosotros no solo se pegan la placa microbiana o en fin en las superficies duras, sino también en las superficies blandas. Dígase diente y encía. En esta ilustración, en video que les voy a mostrar ahora, ustedes van a ver el avance de la enfermedad periodontal hasta la pérdida del diente. Vemos al diente de costado de nuevo, vemos la puntita del hueso, vemos un buen fenotipo gingival, la encía, y vemos que ya hay un depósito entre la encía y el diente de placa microbiana. ¿Lo aprecian? ¿Lo ven? ¿Así avanzo con el video? Sí, Bien, avanzo. ay, Se formó el sarro entre la encía y el diente y vemos que ya hay una pérdida ósea. Después al final se lo voy a pasar todo completo. Me voy a ir deteniendo para ir explicándole cada etapa. Avanzamos. No tratamos la patología y el sarro sigue hacia abajo y ya hay un componente de inflamación, no solo ósea, sino gingival. O sea, ya hay una comunicación entre la encía y lo que es el hueso. Tenemos una periodontitis supurativa, todo eso que ven ahí ya es pus, que muchas veces lo vemos y otras veces no lo vemos. Por ejemplo, en pacientes fumadores esto se ve muy poco. Por lo que les dije hoy, hay una vasoconstricción, hay una menor llegada y muchas veces esto queda como solapado. Ya hay una pérdida importantísima del hueso y todo eso negro que ustedes ven en la raíz es sarro. Muchas veces cuando hacemos una extracción, sacamos el diente y vemos solo la puntita del diente blanco. El resto es todo negro y es producto del sarro. ¿Vieron que se salió o sacamos el diente? ¿Sí? ¿Lo ven todos? sí, 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 lo veo. Bien, se fue el diente. Al irse el diente, esto que es el alvéolo, que es la localización del diente, queda lleno de... ¿Perdón? Sí, queda lleno de sangre. Eso que ustedes ven en el centro del alvéolo es un coágulo. ¿Está bien? A punto de Sí. partida a punto de partida de ese coágulo va a empezar una formación ósea. Si bien hay una pérdida al principio, se va a formar hueso después y se va a determinar en un futuro qué tipo de rehabilitación.
La cantidad de hueso que se pueda formar acá es fundamental para ver la posibilidad de poner un implante, por ejemplo. Y esto que ven arriba de lo que es el alvéolo es una sutura que se hizo cuando se sacó el diente. ¿Para qué? Para lograr una estabilidad del coágulo, que es lo que nos va a dar el éxito en la formación. Y ahí se cerró y ahí tenemos el hueso conformado. ¿Vieron? ¿Quieren verlo de nuevo o quedó claro? Bueno, esto fue una introducción para ver lo que es la enfermedad periodontal ya más profunda, ¿no? La periodontitis es una enfermedad inflamatoria, crónica, multifactorial, asociada con el biofilm disbiótico. ¿Qué es el biofilm disbiótico? Bueno, se rompe el equilibrio. Hoy cuando comenzamos la charla dijimos que todos tenemos microorganismos en la boca y todos tenemos biofilm. Ahora bien, cuando se rompe el equilibrio entre lo que son los microorganismos más tóxicos, podría ser, o más agresivos, si nosotros tenemos una baja defensa o una afectación a nivel del sistema inmunitario, ahí se va a desarrollar la enfermedad. Las características primarias incluyen pérdida de tejido periodontal, de soporte, como vimos, la rasuración ósea y la pérdida de inserción clínica, pudiendo llegar muchas veces a la pérdida de la pieza. A la derecha tenemos un instrumento de uso clínico diario, que es justamente para constatar este tipo de patología. Todas esas rayitas que ven en ese palito que se mete entre la encía y el diente nos da la profundidad de bolsa, o sea, cuánto hueso ha perdido el paciente y en base a eso se determina el plan de tratamiento. Sin tratamiento, ese surco gingival que nosotros medimos se transforma en una bolsa periodontal. Cuando nosotros tenemos pérdida de hueso, ya queda una bolsa. Esa bolsa se produce una separación de la encía y es un reservorio de microorganismos de muy difícil acceso para el paciente en cuanto a la realización de la higiene. Es decir, cuando hay pérdida de hueso, dependiendo la cantidad de pérdida de hueso, se ve qué tratamiento, pero generalmente es un tratamiento periodontal. ¿Que en qué consiste? Bueno, en raspar y alisar la encía para sacar todo ese sarro y todo ese microorganismo para poder lograr de nuevo la adherencia. Ven que acá dice desadherencia. Desadherencia es cuando se separa la encía y permite el flujo, el pasaje del microorganismo. Nosotros con los tratamientos intentamos que la encía se vuelva a pegar al diente, lo que llamamos una adhesión de epitelio largo. ¿Tá? Las fibras se unen al diente, aumenta esto si está separado el acúmulo de placa microbiana. Provoca la destrucción progresiva del hueso, del soporte del diente, y si no lo tratamos, comienza la movilidad del diente, en sus diferentes grados de movilidad. ¿Tá? Dependiendo de la cantidad de hueso que perdemos, es la movilidad que el diente pueda tener, si es unirradicular o si es multiradicular, si tiene más de una raíz, como pueden ser algunas veces los premolares o los molares. En la ilustración vemos con el periodontímetro, ¿tá? A la izquierda los diferentes grados y cómo penetra el periodontímetro en la bolsa, y a la derecha una radiografía que nos muestra, por ejemplo, tomando como ejemplo el molar, del lado izquierdo tenemos una conformación correcta del hueso con lo que es la cortical, esa línea blanca pegada al diente, y después el esponjoso. Y en la parte izquierda ya tenemos una pérdida importante de hueso. Tenemos diferentes grados o estadios de periodontitis. ¿Tá? La frontera entre la gingivitis y la periodontitis es el estadio 1, o sea, cuando nosotros recién lo diagnosticamos y tenemos más chance de conservación o regeneración del hueso en esa zona. Representa la primera etapa de pérdida de inserción y si lo detectamos precozmente aumentamos el éxito del tratamiento. Ya en un estadio 2, la enfermedad está establecida con daños característicos, que son daños de soporte, como vimos, voy para atrás, como vimos en el cuadro en el centro, tenemos ya una pérdida de hueso. La importancia, lo pongo en el centro de la exposición al avanzar al estadio 3 y 4, es este video de la importancia del uso del hilo dental para poder eliminar toda esa placa microbiana que la tenemos clínicamente, y no nos olvidemos que debajo de la encía también está. ¿Ven? Vieron que
el ingreso del hilo dental ingresa y abraza el diente. Primero va a abrazar un diente, eliminamos la placa, pasamos por el mismo espacio interdental y ocupamos el otro diente. O sea que por espacio nosotros tenemos que pasarlo 2 veces el hilo, de un lado y del otro. ¿Quedó claro? Sí, Sí, Bien, ya cuando avanzamos al estadio 3, ya hay un daño significativo en la retención del diente, ya vemos movilidad muchas veces, y en el 4, bueno, hay una pérdida de función masticatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando masticamos tenemos dolor, por ejemplo. En los estadios primarios, cuando el diente está retenido, no tenemos esa sintomatología que nos relata el paciente, pero ya cuando hay mucha pérdida de huesos ya se dificulta hasta comer por la propia movilidad. Y bueno, podemos llegar a la pérdida posterior del diente. Un gráfico de los diferentes avances, una encía sana, la gingivitis en su primer estadio y ya cómo la periodontitis empieza en su afectación a perder este hueso. ¿Qué tratamiento tenemos para la periodontitis? Bueno, la profilaxis periodontal realizada por el profesional es importante y es la primera etapa de lo que llamamos terapia básica periodontal. Es ver cómo van a reaccionar los tejidos a la eliminación del tártaro, del sarro, de la placa microbiana, mejorando aparte lo que es la comunicación del profesional con el paciente para que entienda cómo debe de cepillarse para hacer una mantención. No sirve de nada que el profesional actúe y el paciente siga con la misma conducta de higiene. Generalmente lo realiza un especialista y consiste en la eliminación como dijimos, de la placa y el sarro. Enseñanza de cepillado, lo que hablamos hoy, el fenotipo, el espesor de los tejidos blandos y el morfotipo óseo. O sea que estamos hablando de fenotipo en general, pero tenemos el morfotipo que lo determinamos con el nivel óseo. El tipo de cepillado y la calidad del cepillo importa y mucho. Muchas veces en un tratamiento inicial del tratamiento indicamos un cepillo de cerdas blandas y después a medida que va cicatrizando el tejido y vemos que ya hay una mejor comunicación o una instalación del hábito, podemos pasar a un tipo de cerda un poquito más firme porque muchas veces encontramos que el paciente relata que el cepillo siente que no le limpia, que no le higieniza, claro, porque es una cerda blanda. Pero si nosotros a este cuadro periodontal que estamos tratando, que ya tiene una afectación a nivel ósea, a nivel encía, agregamos una cerda media o gruesa, agravamos el cuadro. Entonces no vemos esa cicatrización a corto plazo que queremos ver. Por eso en una primera instancia se puede indicar un cepillo blando y después sí pasar a un cepillo de mayor consistencia. Por supuesto que los controles periódicos con el especialista son de suma importancia. Hoy hablamos de cómo se trata a nivel profundo. No se olviden que nosotros vemos determinada cantidad de placa o de sarro clínicamente, pero si profundizamos y lo vemos en la radiografía a nivel superior de la imagen derecha, vemos una profundidad que nosotros tenemos que ir a buscar el bloque de sarro. Por ejemplo, medimos una profundidad de unos 6-7 milímetros de profundidad y nosotros podemos actuar o con un cavitador, que es un instrumento de ultrasonido que produce vibración y limpia, o también podemos provocar o realizar lo que llamamos un raspado lisado. Vamos con determinadas curetas a buscar ese bloque de sarro.